Buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a su espacio El Observatorio Educativo. Como cada viernes estamos acá por Carivisión Canal 26 para orientar al pueblo dominicano sobre un aspecto tan importante de la vida como lo es la educación. En particular, en este programa nos enfocamos en la educación pública y en esta semana hemos tenido realmente muchos acontecimientos que han llamado a la atención al pueblo dominicano sobre la educación pública, la calidad de esta y qué está pasando con relación a los indicadores que tienen que ver con la misma. En esta semana, la educación ha estado en todos los medios. Realmente estamos en un momento de crisis en la educación pública. La Asociación Dominicana de Profesores ha hecho un llamado a todos sus miembros a hacer una concentración para reclamar el derecho de los jubilados y pensionados a una pensión digna. También la Asociación Dominicana de Profesores reclama que haya y que se creen instrumentos para proveer una educación de calidad. Al respecto, las autoridades han declarado que a través del ejercicio de una protesta se niega el derecho a los niños a la educación. Y por eso, en esta ocasión, vamos a hablar de eso precisamente, de lo que nosotros hemos denominado el mito de la garantía del derecho a la educación. ¿Existe realmente garantía del derecho a la educación en la República Dominicana? ¿Tiene el derecho a la educación mucho que ver con el tema de que haya o no clases un día, de que haya o no una protesta? Al respecto, me gustaría empezar por analizar qué dice la Carta Magna sobre este derecho a la educación. Y vamos a descubrir si es verdad que en la República Dominicana tenemos alguna garantía del derecho a la educación. Veamos en pantalla qué dice el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana. Este artículo habla precisamente sobre el derecho a la educación. Y el artículo reza que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, su vocación y sus aspiraciones. Entonces, analicemos esto en particular. ¿En realidad tenemos una educación de calidad? ¿En realidad los estudiantes de las escuelas públicas estudian en igualdad de condiciones como requiere la Constitución de la República? ¿Tienen las mismas oportunidades? Todos sabemos que no. O sea que para empezar, por definición, este derecho a la educación que reza la Constitución no es garantizado plenamente en la República Dominicana. Continuemos leyendo. También dice en uno de sus literales, este artículo, que la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y que ésta debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. También busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Continúa diciendo que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y que tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Pero por favor, hablemos claro. ¿Tiene derecho una familia pobre a escoger una mejor educación para sus hijos? Claro que no. Todos sabemos que quienes van a las escuelas públicas de este país son las familias más pobres de la República Dominicana. Y creo que cualquiera en este país que haya ido a una escuela pública o que tenga a sus hijos hoy en una escuela pública, sabe que sus hijos no tienen la misma igualdad de oportunidades que aquellos que pueden pagar por una educación en el sector privado. O sea que hablar del derecho no es simplemente ponerlo en papel. Continuemos leyendo qué dice la Constitución Dominicana sobre el derecho a la educación. En el siguiente literal se explica que el Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público
será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones de conformidad con lo que se establece en la ley. Entonces, aquí tenemos un tema en este momento. Ustedes saben, y si no lo saben se lo explico, que actualmente menos del 70% de los niños en edad preescolar tienen acceso a la escuela. Realmente el porcentaje de niños, aunque la Constitución dice esto, el porcentaje de niños que tiene acceso a la educación preescolar es lamentablemente no mayor a un 25% en la República Dominicana. O sea que ese derecho realmente no está siendo concedido a los niños de la primera infancia en su mayoría. Lo que te dicen las investigaciones y los estudios en estos momentos es que apenas el 25.3% de los niños en edad preescolar tienen acceso a la escuela y que no hay una oferta para ellos. Estamos hablando de que más del 70% de los niños en edad preescolar, en el nivel inicial, no tienen esa garantía, ni siquiera acceso. No voy a hablar de calidad, estoy hablando de acceso. Continuemos leyendo en pantalla lo que dice la Constitución. El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación el Estado de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales. Entonces aquí tenemos dos temas. Primeramente, tenemos el tema de que la Constitución exige una educación de calidad. Habla de calidad, no simplemente de acceso. Y también tenemos el otro tema del número de horas requerido. Bueno, pues en investigaciones recientes que hemos hecho en el Observatorio Educativo, deseo revelarles algo al respecto. Veamos en pantalla. El 96% de los centros de jornada escolar extendida de este país carece de los talleristas que manda la normativa que creó la jornada escolar extendida y que son requeridos en las diferentes áreas curriculares del sistema educativo. El incumplimiento de las autoridades del Ministerio de Educación con el nombramiento de los talleristas para la jornada escolar extendida, escuchen esto, implica la pérdida de más de 160 horas de clases al año, equivalentes a 20 días de clases anuales perdidos, con una pérdida económica equivalente a más de 15,000 millones de pesos anuales del presupuesto del Ministerio de Educación. Bueno, sin embargo, esta semana han demonizado a los docentes del país porque dicen que por un día de huelga se pierde 750 millones de pesos y que se está negando el derecho a los niños a la educación. Señores, pero en estos momentos es el mismo Ministerio de Educación que por no nombrar a los talleristas de las escuelas de jornada escolar extendida, que son más del 70% de las escuelas del país, hace perder 160 horas de clases al año. El Ministerio de Educación hace perder al año, por incumplimiento de ellos, no de los profesores, el equivalente a más de 20 días de clases. Aquí, en ningún año en la historia de la escuela pública se han producido en un solo año escolar 20 días de huelgas, ni 20 días de paros. Bueno, pues anualmente es el mismo Ministerio de Educación que hace perder miles de millones de pesos del presupuesto del 4% y hace perder más clases que una huelga. Entonces, ¿es eso el derecho a la educación? Me pregunto si todos los sectores del sector privado que alzan la voz, o algunas pseudo asociaciones de padres que andan por ahí, que alzan la voz cada vez que la clase docente decide hacer un reclamo, ¿alguna vez han reclamado que el Ministerio de Educación cumpla con el nombramiento de los talleristas para que no se pierdan 160 horas de clases? O si han reclamado esos 15,000 millones de pesos del 4% que se pierden por la misma razón. En realidad, el derecho constitucional a la educación va mucho más allá de tener una oferta escolar. Y en realidad,
son las mismas autoridades del Ministerio de Educación las que más causan la pérdida de clases, simplemente por no cumplir ellas mismas con las normas. Continuemos leyendo lo que dice la Constitución sobre el derecho a la educación. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión, redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. Bueno, es muy importante a lo que aspira la Constitución, pero en realidad yo quiero llamar la atención en un aspecto. Los medios de comunicación no están jugando el rol educativo que deben jugar en este país. Yo les dejo una tarea como maestro. Enciendan la televisión en este país o enciendan la radio y escúchenlo por unas horas, escúchenlos ambos. Y traten de pensar qué por ciento de lo que se escucha en la radio o se ve en la televisión contribuye a la educación. ¿Es educativa la radio dominicana? ¿Es educativa la televisión dominicana? Programas como este en este país, ¿cuántos hay en la oferta radial y televisiva? Muy pocos. Entonces, hablar del derecho a la educación no es ponerlo en papel, no es ponerlo en un artículo, no es diseñar un currículo, es crear los medios, los recursos y los espacios para que se dé la educación. Continuemos leyendo lo que dice la Constitución sobre el derecho a la educación. El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología de acuerdo a la ley, con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. En todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. Señores, qué bueno que este artículo habla de la parte de moral y cívica. Aquí recientemente han hecho todo un escándalo por un código de ética que se ha creado para las escuelas. Un código de ética redundante, porque aquí tenemos en el Estatuto del Docente 10 artículos que te hablan de la ética y del comportamiento del docente y del personal de la escuela. Pero el punto es que aquí te crean un código de ética, pero aquí eliminaron la moral y cívica de la escuela. Aquí nos preguntamos, ¿por qué hay tanta violencia, tanta agresividad, tan poca ética a veces en la ciudadanía? Y el tema es que desde la escuela aquí se eliminó la moral y la cívica, aunque te dice la Constitución que debe estar. Te dan un argumento de que ahora la cívica, la moral está integrada y que es interdisciplinaria y que las demás áreas la tienen, pero eso es falso. En la práctica no hay ni estrategias, ni técnicas, ni mecanismos para hacerlo. Entonces, de nuevo, aquí se está negando constitucionalmente el derecho a la educación y se está violando lo que dice la Constitución. Aquí se les ocurrió, por ejemplo, dar recientemente cátedras ciudadanas. Bueno, pero el tema es que el enfoque de la cátedra es universitario, no es escolar. En términos didácticos y pedagógicos, las cátedras no coinciden con la pedagogía, sino con la andragogía, que es un enfoque para adultos, no para niños. Los niños no aprenden por cátedra. Ese es un enfoque para adultos. Pero el tema aquí esencial es que no tenemos moral y cívica en el diseño curricular dominicano. Señores, todavía no tenemos ni siquiera educación sexual formal. Entonces, a veces estamos esperando ciertas falsedades de los resultados educativos de este país, cuando las cosas más importantes como los valores no están. Miren, lo que quiero decirles es realmente que asistir a la escuela no es ninguna garantía del derecho a la educación. Aquí se ha dicho en muchos discursos que los dominicanos tienen derecho a la educación y eso es falso. Una cosa es tener derecho a ir a una escuela, pero ir a la escuela no implica educación, ni implica que los niños tengan el derecho a la educación.
Veamos lo que está en pantalla. Fíjense esa escuelita, que es una escuela en la cual nosotros estamos haciendo un proyecto. Esa es una escuela pública de aquí, de la capital. Y yo les pregunto, en una escuela como esta, ¿hay derecho a la educación? Mi punto es que el simple hecho de enviar a los niños a la escuela no les garantiza el derecho a la educación ni el desarrollo de las competencias necesarias para la vida. El impacto de la educación depende de la calidad con que diseñen y ejecuten las políticas sociales y educativas y de los niveles de eficiencia y eficacia que demuestren las autoridades en el manejo y la gestión del sistema educativo. Señores, el tema con la educación es de calidad, no es simplemente de acceso a la escuela, no es de cantidad. Ustedes ven esta escuela que yo he mostrado en pantalla y ustedes pueden decir, bueno, esa es una escuela. No, ese no es un caso aislado. Ese es un caso muy común en este país. Y les reitero, esa que ven acá es una escuela de aquí, de la capital, de Santo Domingo Norte. Les invito a que vayan al interior a las escuelas y ustedes verán. Yo digo esto en esencia porque en este país, en esta semana, se cuestionó mucho el tema educativo. Y aquí se ha hecho todo un escándalo por un día de paro de clases, por una reunión de profesores para organizar un paro por una causa tan noble como la pensión digna que merece un envejeciente que ha pasado 30 años dando docencia. Pero nadie habla de estas escuelas. Nadie clama el derecho de los niños a estas escuelas, a tener que cambiar ese tipo de modelo. Aquí como que parece que hay un afán de mantener a los niños ocupados 8 horas y parece que se creen que eso es el derecho a la educación. Pero eso no es derecho a la educación, eso es una negación a la educación. De hecho, el impacto psicológico y emocional que tiene para los niños ir a lugares como ese constituye más una frustración que un derecho a la educación. Y para los maestros también. Es por esto que en estos días que han sido lluviosos, nosotros ayer fuimos a una barriada de Santo Domingo, en Villamella, a Guaricano, y quisimos visitar algunas de las escuelas ahí, que están en pleno Santo Domingo, para ver en qué condiciones los niños estudian y en qué condiciones trabajan los profesores, porque es otro tema. Aquí se exige a los profesores resultados, pero quienes creen que esos resultados se van a dar del aire están equivocados, porque la educación no se da in vitro, la educación no se da al vacío. La variable más relevante en calidad educativa es el contexto. Si el contexto no es el correcto, el individuo no va a lograr mucha calidad educativa. Vamos a ver, porque me tocó visitar esta semana algunas de las aulas de una de las escuelas de Santo Domingo. En particular fuimos a la escuela Mauricio Báez, que es primaria, es secundaria, es politécnico y maneja cientos de niños en espacios, señores, muchas veces hasta sin ventilación. Ponen abanicos en los techos, pero no hay suficientes ventanas. Y usted tiene 30 y 40 niños en un espacio donde caben apenas 20 o 15. Vamos a escuchar de los estudiantes de acá de Santo Domingo en esta ocasión, ¿qué dicen ellos sobre su vida en la escuela? Veamos en pantalla. Villamella, Guaricano, y aquí tenemos otro de los grados de bachillerato. Fíjense en qué condiciones los niños de la República Dominicana tienen que recibir clases. Ellos están algo sorprendidos por las cámaras. Yo les pregunto, ¿cómo se sienten ustedes? Sofocados. Hay muy poca ventilación. ¿Creen ustedes que esta es la escuela que ustedes se merecen? ¿Qué les gustaría que cambiara en la escuela? La ventilación. ¿Qué más? ¿Y qué más? El plato. ¿Por qué el techo? ¿No hay agua? Se filtra ella. El techo, porque en el otro pabellón ahí sigue, entonces se filtra el agua. Oh my goodness. Increíble. Allá. Nos piden pantallas digitales. Pantallas digitales. ¿Y los libros? ¿Dónde están los libros de texto que ustedes tienen? ¿No tienen libros? No. ¿Y entonces cómo ustedes cogen clases?
Es una En la pizarra. página que se llama. Y entonces, ¿dónde hacen tareas? En ¿Y con qué libros? Hay un solo con Wikipedia. O sea, ustedes buscan en internet la información. Con Globo. Esta es la realidad de las escuelas públicas dominicanas. Esto es realmente una negación al derecho a la educación. Venir a la escuela no significa educarse. La escuela debe contar con ambientes que sean conducentes al aprendizaje y con condiciones mínimas de humanidad. Esos niños, al igual que yo ahora, están todos sudados. Yo solamente he pasado aquí 3 minutos. Aquí no hay ventilación, aquí no hay condiciones. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son imposibles de realizar en estos ambientes. Y realmente esto es inhumano. Esto sí es una verdadera negación del derecho a la educación. Bueno, señores, en este país, cada vez que hablamos de los resultados educativos, de que estamos en los últimos lugares en América Latina, de que los niños no pasan las pruebas diagnósticas en tercero, en sexto, de que los estudiantes de secundaria, como esos que vieron en pantalla, tampoco han sacado buenas calificaciones en las pruebas nacionales, en las pruebas PISA y otras mediciones. En lo único que se enfoca la atención es en el docente. Cada vez que hablamos del fracaso en el aprendizaje, nos enfocamos, o algunos con su agenda y su narrativa, quieren ver un solo aspecto de la educación, el docente. Pero yo les pregunto, en ambientes como ese que han visto en pantalla, ¿cómo puede haber aprendizaje? Cuando usted revisa lo que son las bases del diseño curricular dominicano, que le habla del enfoque metodológico, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de las técnicas pedagógicas y didácticas, todas estas se basan en ambientes que sean conducentes a las mismas. Si usted desea hacer, por ejemplo, en un aula como esa, actividades cooperativas y colaborativas, donde el niño ni siquiera puede pararse, porque están todos pegados en sillas que no pueden ni moverse, donde están todos sudados, donde es increíble para mí cómo un niño se pasa 8 horas yendo a un lugar así. ¿Es eso derecho a la educación? ¿Cómo es que con tanto dinero del presupuesto del 4% aquí se ha permitido que los niños vayan a la escuela en esas condiciones? Y algo muy importante, muy hipócrita, sinceramente, la sociedad dominicana y las autoridades. Aquí se quiere exigir resultados de aprendizaje y ya ustedes han escuchado. Los estudiantes ni siquiera libros de texto tienen. Estamos en el siglo XXI, 23 años después de este nuevo siglo. Señores, los niños de las escuelas públicas dominicanas estudian sin libros. Más la locura que se le ha ocurrido al actual ministro ahora de desechar 3.800 millones en libros que están ahí en almacén, que fueron adquiridos, pagados con mi dinero, con mis impuestos. Hay que tirarlos a la basura, porque las actuales autoridades del Ministerio de Educación decidieron que no quieren esos, que van a hacer sus propios libros. Sin ninguna transparencia, sin ningún estudio, sin ninguna evidencia de factibilidad económica o técnico-pedagógica, el capricho de un funcionario público y punto. Y así se juega con la educación de más de 2 millones de niños pobres de este país. Simplemente caprichosamente. Entonces yo me pregunto, de nuevo, enviar a los niños a ambientes como ese de la Escuela Comunitaria Mauricio Báez, ¿es eso el derecho a la educación? ¿Y de dónde es que aquí están esperando mejores resultados de aprendizaje? Yo creo que a las actuales autoridades del Ministerio de Educación se les olvidaron todas las teorías sobre el aprendizaje, sobre lo que se denomina la naturaleza del aprendizaje. ¿Cómo se da el aprendizaje en el ser humano? Creo que esa es una tarea que hay que dejarles nuevamente, porque obviamente no lo han entendido. Mi punto es, de nuevo, que asistir a la escuela no es garantía del aprendizaje. Escuela no es equivalente a educación. Si no hay las condiciones,
si no hay la logística, la operatividad en las escuelas públicas? Eso es más una guardería que una escuela. Quisiera escuchar ahora de los estudiantes del nivel secundario de esta escuela que he visitado el día de ayer en Guaricano, en Villamella. ¿Qué opinan ellos sobre esa educación que ellos reciben y ese ambiente en el que les toca día tras día ir a pasar 8 horas a ese lugar que en este país quieren llamar escuela, porque eso no es una escuela? Ojo, yo les invito a la ciudadanía dominicana y también exhorto a las autoridades del Ministerio de Educación a que lean algo tan básico como el Manual Operativo de Centros Educativos Públicos y a que contrasten si los centros educativos públicos cumplen con los requerimientos que su mismo manual operativo establece. Escuchemos a ver qué dicen las niñas de la escuela secundaria. Continúo mi recorrido en este día lluvioso por la escuela Mauricio Báez en Villamella. Quiero conversar con las niñas del nivel secundario. Chicas, ¿creen ustedes que esta es la escuela que ustedes se merecen? No. ¿Por qué? Porque aparte de que hay muchas filtraciones y mucha humedad, no tenemos suficientes sillas ni aulas los estudiantes. ¿Cómo cuántos estudiantes hay en su aula? En nuestra aula es como un área técnica y ya van saliendo, no pueden entrar. Hay 25 estudiantes. En un área técnica. ¿Usted qué me dice? Bueno, lo que yo digo es que esta escuela no está condicionada para tener todo tipo de estudiantes, técnica y más primaria y todos esos puntos y bachilleres. Y lo que digo es que queremos una escuela más amplia porque mira, los estudiantes de primaria no pudieron venir porque los cursos están llenos de agua. Sin embargo, también los de aquí arriba no pudieron venir, vinieron, pero tuvieron que cambiarlo para otro curso. Hoy nos pusieron a todos juntos, los de cuarto, quinto y sexto. ¿Por qué? Porque las aulas están todas mojadas. ¿Y qué tipo de libros tienen ustedes en las áreas técnicas? Bueno, no, en la técnica no tenemos libros. Tampoco ¿Y entonces cómo reciben educación técnica? manual, o sea, A mano. Sí, ni tenemos, No tenemos nada computarizado, todo no a mano, tenemos siempre. contabilidad computarizada, que eso en verdad lo necesitamos, porque el día de mañana que salgamos a trabajar no estaremos preparados para utilizar una computadora. O sea, manualmente nos dependemos muy bien, pero Con computadoras. Computador. Muchísimas gracias. Bueno, señores, en plena era digital, los estudiantes del nivel secundario en la escuela Mauricio Báez, aquí en Santo Domingo, no estamos hablando de un pueblo distante de la capital, no, aquí en pleno Santo Domingo, reciben educación manual, nada digital, un politécnico, sin libros. Ellos dicen que tienen 25 niños por aula, pero yo que estuve ahí, quiero que ustedes vean qué es lo que llaman una aula. Es la mitad del espacio que manda el manual de construcción de centros educativos públicos. O sea que en un espacio donde caben 20, ponen a 25, sin libros, sin equipos, sin ventilación, y en eso llevan años, sin una respuesta. Fíjense que las niñas han mencionado también que ayer los niños del nivel primario no recibieron clases, pero no por una huelga, no por un paro de los docentes, no, porque cuando llueve no hay clases, porque la escuela se llena de agua. Entonces yo le pregunto al pueblo dominicano, ¿quién es que le niega el derecho a los niños a la educación? ¿El día que los docentes hacen un paro o todos los días que llueve que el ministerio no ha sido capaz de reparar las escuelas, de instalar los equipos, de proveer los materiales, de tener espacios conducentes al aprendizaje, de garantizar la higiene, de garantizar la salud? Señores, en ambientes como ese, los niños lo que van es a enfermarse, física y emocionalmente. Entonces, ¿de qué garantía al derecho a la educación es que me están hablando a mí en este país? O sea, ¿quiénes son los que tienen derecho a la educación? ¿Los ricos? No, señores.
Aquí no hay ninguna garantía del derecho a la educación. Aquí usted tiene, si consigue cupo, derecho a ir a un lugar cerrado con muchas paredes, donde meten muchos niños, los entretienen y el día que llueve no pueden ir. Punto. Pero no me digan a mí que eso se llama escuela, porque eso no es una escuela. Eso parece más una estrategia de contención. Y aquí podrían pensar, bueno, esos son casos aislados. Pues miren, no. Esos no son casos aislados. En este momento, el 70% de la infraestructura escolar pública dominicana está en crisis por temas infraestructurales, de mobiliario, de equipo, de cupo, de sobrepoblación escolar, que es lo que encontré en esta escuela. Espacios para 20 niños con 25, con 30, con 40. Eso no se llama educación. Eso no es derecho a la educación. Asistir a un lugar como ese no es tener derecho a la educación. Esa es una negación garrafal a la educación. Aquí se culpa de todo el fracaso educativo a los docentes, pero ese fracaso hay que echárselo a las autoridades. ¿Por qué pasa esto con un presupuesto que es el presupuesto más cuantioso de cualquier ministerio en este país? Y déjenme decirles algo. El Ministerio de Educación en este momento está entre los ministerios peor gestionados del país. Una vez más les reitero que si usted revisa el sistema de monitoreo de la administración pública, que es una herramienta del gobierno para dar seguimiento a la eficacia y la eficiencia en términos de gestión pública con que se manejan las instituciones públicas, y de 23 ministerios, el Ministerio de Educación hoy no está ni siquiera en el puesto 17 de 23. O sea, el Ministerio de Educación en este país, por un lado te dicen que la educación es muy importante, que es una prioridad para el Estado, para el gobierno, pero por otro, al día de hoy, el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre los 10 ministerios mejor gestionados del país. Entonces, ¿quién es que tiene el problema? ¿Los docentes que reclaman mejores condiciones para poder enseñar mejor? ¿O las autoridades del Ministerio de Educación que no han sido capaces de eficientizar sus procesos y cumplir ni siquiera con sus mismas normas? Vamos a ver qué nos dicen los docentes que tienen que trabajar en esas escuelas día a día. Escuchemos. Ahora me encuentro con los docentes de la Escuela Comunitaria Mauricio Báez en Guaricano, Villamella. En el país se ha dicho que el problema de la educación es que no tenemos buenos docentes y nos hemos olvidado del contexto en el cual trabajan los docentes. Yo quisiera saber de ustedes, que son en sí los docentes de esta escuela, ¿creen ustedes que en un ambiente como el de esta escuela se pueden desarrollar experiencias significativas de aprendizaje? ¿Por qué? Lo primero es que las aulas no están en condiciones para impartir una docencia con enseñanza. ¿Ustedes tienen los equipos? No, realmente tenemos carencia de equipo también. ¿Y los libros de texto? ¿Los libros de texto que ustedes utilizan acá son actualizados al diseño curricular dominicano? ¿No tienen libros? No. Entonces, si ustedes no tienen libros, ¿cómo pueden dar clases? ¿En qué se enfocan los niños? ¿Cuál es el centro de atención? ¿Quién lleva la secuenciación de contenidos? ¿Cómo se dan experiencias enriquecedoras? ¿Cómo es posible hacer eso? Las clases, lo que no se imparten, tomando en consecuencia la meta curricular, pero mandando a los niños a investigar en Google, Wikipedia, contenido de texto directo para trabajar con esto. ¿Y qué sienten los niños aquí? ¿Qué le dicen los estudiantes? ¿Cómo creen ustedes que ellos se sienten? Porque, por definición, se dice que el estudiante es el centro del currículo. ¿Cómo se siente ese centro del currículo que es el estudiante? Mal, porque no tenemos los recursos. A veces quisiéramos ponerlo a trabajar con algunos materiales, pero al no estar, tenemos que mandarlo a investigar, no es lo mismo. ¿Quiénes creen ustedes que le niegan el derecho a la educación? ¿Los docentes que tienen que trabajar así o las autoridades que no le dan las condiciones para poder hacer un trabajo eficiente? Usted sabe que cada quien hace lo que siempre por hacer. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Siempre el maestro es el responsable de todo.
aún haciendo su máximo esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, señores, lamentablemente en este país la educación pública es una farsa. Es el ministerio que más apoyo tiene a nivel económico. Es el ministerio que más expectativas tiene de la educación. Sin embargo, el problema esencial que tiene la educación dominicana es de calidad. Ir a la escuela no es ninguna garantía de calidad. La calidad realmente sí es la única garantía del derecho a la educación. Entonces, yo quisiera continuar revisando qué es lo que dice la Ley General de Educación sobre los aspectos ligados a la calidad educativa, a ver si encontramos forma de entender por qué este fracaso de la educación dominicana. Veamos en pantalla qué dice la Ley General de Educación. Aquí vemos que de los aspectos ligados a la calidad de la educación habla el artículo 58 de la Ley General de Educación y te dice que la calidad de la educación es el marco de referencia del sistema educativo dominicano que tiene como función garantizar la eficiencia y la eficacia global del mismo. Fíjense algo importante, ¿eh? La misma Ley General de Educación te habla de que las autoridades deben garantizar la eficiencia y la eficacia global del sistema educativo. No te está hablando simplemente del docente, ni del estudiante, ni de la infraestructura, ni de los medios y recursos para el aprendizaje. La eficiencia global. Se mide la calidad educativa en base a la eficiencia y eficacia global del sistema educativo. Y este comprende la evaluación de los procesos que agota el mismo Ministerio de Educación, del producto que genera, de los insumos que maneja y de los servicios que intervienen en la calidad educativa para satisfacer las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, la calidad de la educación comienza con el tema de la eficiencia y la eficacia de las autoridades. Si las autoridades no hacen su trabajo eficientemente y eficazmente, no podemos esperar que abajo las escuelas, los estudiantes y los docentes lo hagan. Y les reitero, al día de hoy, el Ministerio de Educación de la República Dominicana se encuentra en la posición 18 de 23 ministerios de este país. O sea, que el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre los 15 ministerios mejor dirigidos, mejor gestionados del gobierno dominicano. Entonces, ¿de dónde es que salen esas expectativas de que los niños van a tener una educación de calidad? Si el mismo Ministerio de Administración Pública, a través del sistema de monitoreo de la administración pública que se llama SISMAP, le consigna al Ministerio de Educación el puesto 18 en calidad como ministerio. Les invito a que entren a la internet y puedan buscar, digiten SISMAP, Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, y busquen ahí Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hoy no está ni siquiera entre las 100 instituciones públicas mejor gestionadas. Está en el lugar 108 de 184 instituciones públicas en la República Dominicana. Entonces, si la cabeza no anda bien, el cuerpo tampoco lo andará. Así que tenemos que entender científica y técnicamente cuál es el tema con la garantía del derecho a la educación acá y entender que acceso a la escuela no es igual a derecho a la educación. Continuamos viendo qué dice la Ley General de Educación sobre el tema de la calidad de la educación. El artículo 59 expresa que constituyen parámetros determinantes de la calidad de la educación los siguientes: el rendimiento de los aprendizajes alcanzados por los niños, por los estudiantes. Pero, de nuevo, si los niños de este país, los estudiantes ni siquiera tienen libros y van a lugares que ni siquiera son ambientes conducentes al aprendizaje, ¿de dónde es que esperan que los maestros enseñen? Si el aprendizaje no se inyecta, si el aprendizaje no se da por transmisión, sino que el aprendizaje es contextual. Otro aspecto es el grado de coherencia alcanzado entre los fines educativos, las estrategias para alcanzarlos y los resultados. Señores, aquí no hay coherencia. Cada ministro que llega, te llega con un plan operativo distinto.
Entonces, cada uno quiere alcanzar sus propias estrategias. En este momento, el Ministerio de Educación se encuentra en una crisis operativa, organizacional, como no se había visto en este siglo. Hay una desconexión abismal entre lo que pasa en las escuelas, en los distritos y las regionales, y la visión que tienen quienes dirigen hoy en día el Ministerio de Educación. Es como que están desconectados de la escuela. La escuela va por una dirección y ellos van en otra. Entonces, ese grado de coherencia entre las acciones educativas, las políticas educativas y los mecanismos para lograrlos no existe en este país en este momento. Continuemos viendo qué dice la Ley General de Educación. También es un parámetro determinante de la calidad de la educación el nivel de eficiencia de los procesos administrativos y de gestión global del sistema. O sea, un sistema que no es bien administrado no va nunca a tener eficiencia y calidad de la educación. Y se supone que el Consejo Nacional de Educación reglamentará los parámetros a que se refiere este acápite. Pero desgraciadamente, señores, en este país, eso que llaman el Consejo Nacional de Educación es simplemente un sello gomígrafo que está ahí para siempre dar aquiescencia a lo que diga el ministro del momento. Aquí recientemente, insisto, se ordenó la descontinuación de los libros de texto que se acaban de aprobar, 3.800 millones. Y el ministro de Educación va y dice al Consejo de Educación que va a cambiar los libros. Y nadie en el Consejo Nacional de Educación le exigió un informe, una justificación. Han dejado a los niños todo el año escolar sin libros por el capricho de un individuo que dice, no, yo voy a hacer otros libros. ¿Y para qué sirve entonces el Consejo Nacional de Educación? Para decir, sí, señor. ¿Y por qué aquí no hay realmente un cuestionamiento a las decisiones? Entonces, aquí tenemos un problema serio de seguimiento y de control de la calidad en educación. Continuemos. La Ley General de Educación también nos dice que la inversión de recursos, su racionalidad y adecuación que garanticen la puesta en práctica de la acción educativa también es un parámetro determinante de la calidad. Bueno, en un programa muy pronto vamos a demostrarle a este país que aquí se han gastado decenas de miles de millones de pesos en contratos con ONGs, con multilaterales internacionales. Señores, ¿ustedes sabían que el Ministerio de Educación ha firmado contratos con ONGs hasta para gestionar la compra de un edificio? O sea, en lugar de hacer la adquisición de sus propios edificios, firman un contrato de decenas de millones de pesos para que otra gente se lo compre. Lo mismo que ha pasado aquí con el PNUD, miles de millones de pesos en delegación de compras públicas del ministerio. Lo mismo que ha pasado con UNICEF. Contratos sin licitación, sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de investigación en matemáticas y lengua española. Lo mismo que ha pasado con Educa, un grupo empresarial dirigiendo un programa de excelencia en matemáticas y lengua española en primaria. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí con el dinero del 4%? ¿Qué racionalidad es la que hay? Eso dice la Ley General de Educación, que impide una educación de calidad. Continuemos viendo en pantalla. También dice la Ley General de Educación que un factor asociado a la calidad es el peso de la innovación, la investigación y la experimentación educativa. Señores, aquí nada de eso. Lo que es el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación no recibe ni siquiera el 1% del presupuesto de este país para educación. O sea, aquí no hay en realidad una inversión de calidad ni de cantidad en investigación educativa. Ah, miren el literal F, muy importante. ¿Qué dice aquí que determina la calidad de la educación? Las características socioeconómicas, afectivas, físicas y sociales del alumno. Y aquí tenemos algo muy importante. Esos niños que ustedes vieron hoy en el programa de esa escuela viven en Guaricano, en Villamella. Yo les invito a que vayan a esa zona y vean si en las condiciones socioeconómicas, barriales que estos niños viven, hay mucha expectativa realmente de lograr mayor calidad de la educación. Aquí se está jugando con la educación del más pobre, de los niños que no tienen muchas esperanzas, cuya única esperanza de ellos y de su familia es sacar a una mejor vida a través de la educación. ¿Pero qué educación?
Ir a un lugar, simplemente a trancarse en un salón, a pasar calor, a intercambiar ideas, sin ningún tipo de medios, sin ningún tipo de recursos, sin condiciones humanas. O sea, esas características socioeconómicas, afectivas y sociales no se toman en cuenta aquí. No. O sea, aquí se está violando la Ley General de Educación. Se está violando lo que son los aspectos ligados a la calidad educativa. Y en lo único que este país, toda la prensa esta semana se enfocó, es en que hay un paro de docentes. Pero señores, para serles claro, aquí no hay tal educación, aquí no hay tal calidad de la educación, aquí no hay ningún derecho a la educación. Aquí meten 2 millones de niños y niñas en un lugar que quieren llamar escuela, a ver qué sacan. Pero aquí no hay sistematicidad. La calidad aquí educativa solo la recibe el que tiene dinero en este país. El pobre aquí está condenado a una educación sin calidad por cosas como estas. Continuemos viendo en pantalla qué es lo que dice la Ley General de Educación. Las características personales y profesionales de los educadores, la calidad de vida y las facilidades de que dispongan los educadores, también es una sine qua non. Ahora les voy a explicar algo. ¿Y qué tipo de calidad tiene la formación docente continua que reciben los docentes de este país? Cuando hacen un posgrado, una maestría, una especialidad. Señores, a pesar de que toda la investigación educativa en América Latina te revela que no hay una correlación entre los posgrados, las maestrías y las especialidades que hacen los docentes y la mejora de la calidad del aprendizaje en la escuela. Aquí siguen gastando miles de millones en posgrados, en maestrías, en especialidades que no tienen ningún sentido. Porque no es que no sea necesario el aprendizaje, sino que el presupuesto del 4% debe dedicarse primero a un diagnóstico de qué necesitan mejorar los docentes y luego entonces a darles esos programas. Aquí no lo hacen así. Aquí las universidades crean programas, los ofertan al sector público y se dejan abiertos a los docentes que quieran tomarlos. Eso no es formación, eso no es garantía de la capacitación y formación del magisterio. El Ministerio de Educación debería tener un diagnóstico preciso de qué necesitan los docentes mejorar y no tener un solo programa que no tenga relación con eso. Pero aquí se le quiere más garantizar la matrícula a las universidades que el derecho al desarrollo profesional a los docentes. Aquí, lamentablemente, se hizo una evaluación de desempeño en 2017, una evaluación de desempeño docente. Pero esa evaluación fue un fracaso. No fue un instrumento auténtico de evaluación de desempeño. Nosotros en el Observatorio Educativo demostramos que la evaluación que se hizo hace ya casi 5 años o más de 5 años no fue una evaluación docente auténtica. Entonces, si usted no tiene un diagnóstico del desempeño docente, ¿de dónde es que le sale aquí a los sectores del empresariado y a muchos funcionarios decir que el problema es el docente? Si usted ni siquiera ha sido capaz de evaluar el desempeño docente eficientemente, usted no tiene un diagnóstico de qué necesita mejorar los docentes. Entonces, aquí lo que hay de nuevo es una farsa, es un engaño al pueblo dominicano con la educación pública. Aquí se quiere culpar al docente del fracaso, lamentablemente, del mismo Ministerio de Educación. Los sistemas educativos son los que hacen al docente. Los docentes son como es el sistema, no es al revés. Fíjense acá que de 13 aspectos ligados a la calidad de la educación, solo 3 involucran al docente. Hay 10 aspectos que dependen estrictamente de las autoridades. Entonces, el 70% de la calidad de la educación depende del Ministerio de Educación, de sus acciones y de su calidad de gestión. Apenas el 30% depende del docente. Y si el docente va a una escuela donde no hay ningún tipo de condiciones conducentes al aprendizaje, no hay mucho que esperar. Continuando en pantalla, la programación académica, los contenidos curriculares, los materiales didácticos deben estar en constante actualización. ¿Pero qué materiales didácticos? Aquí los niños tienen 10 años sin recibir libros actualizados al nuevo diseño curricular. ¿Qué contenidos curriculares si lo mandan a buscarlo en internet? ¿Qué programación académica si tienen una malla curricular y fuerzan a los docentes a crear secuenciaciones de actividades basados simplemente en una referencia sin recursos?
Entonces, los procesos de aprendizaje y las estrategias metodológicas puestas en marcha no pueden ser eficientes. Esto lo dice la Ley General de Educación, no el profesor Juan Valdés, no el Observatorio Educativo. En nuestro país, desgraciadamente, no hay ninguna garantía, porque en estas condiciones no se puede hablar de educación de calidad. Yo quisiera una vez más terminar esta emisión del Observatorio Educativo reiterándole al pueblo dominicano, a las autoridades: señores, vamos a hacer un ejercicio más responsable de la educación pública. ¿Por qué fracasa el sistema educativo dominicano? Veamos en pantalla una vez más. Primeramente fracasa porque en este país no contamos con las políticas educativas y las políticas sociales que puedan generar ambientes conducentes al aprendizaje en las escuelas públicas. Sin políticas sociales, usted no puede impactar el contexto familiar y social. Usted no puede mejorar el compromiso educacional, familiar y social. Y usted tampoco va a mejorar los hábitos y las destrezas de los estudiantes. Usted va a un lugar como ese que yo visité hoy, a Guaricanos, y usted no ve ningún tipo de política social que pueda conectar la escuela con el hogar. Por lo tanto, como no tenemos las políticas sociales asociadas a las políticas educativas, al final también tenemos un Ministerio de Educación que improvisa constantemente. Cada nuevo ministro viene con una nueva receta. Eso es un irrespeto a la cívica, a la ciudadanía dominicana. Entonces, si usted lee lo que dice hoy en día, al día de hoy, el sistema de monitoreo de la administración pública, la gestión de recursos humanos, la gestión de recursos financieros, la gestión de la planificación y el desarrollo, la gestión de la calidad y el rendimiento, la gestión técnico-pedagógica del Ministerio de Educación, no está ni siquiera entre los 15 mejores ministerios de la República Dominicana. Y no importa que usted tenga un currículo bien diseñado, porque es conceptual, que usted entienda que sea pertinente y relevante, pero si no hay ningún tipo de calidad en la gestión del Ministerio de Educación, entonces usted no puede esperar una buena gestión escolar, porque si usted se va a una escuela como esa que yo fui, que le he mostrado en pantalla hoy, ahí en Guaricano, en Villamella, una escuela pobre, ¿qué puede hacer el equipo de gestión de la escuela cuando ahí no hay de nada? Entonces, si la escuela no puede hacer un mejor trabajo, el desempeño del docente tampoco será mejor. Y no tendremos un currículo realizado mejor y tampoco podríamos proveer calidad educativa. Esto que han visto en pantalla es la explicación sistémica, científica y técnica y hasta de política educativa de por qué fracasamos. Así que, por favor, la calidad educativa es la única garantía del derecho a la educación. Y en este país no se ofrece calidad educativa actualmente porque no tenemos las autoridades eficientes y eficaces para lograrlo. Aquí se está improvisando con la educación y se ha convertido el 4% en un pastel para repartirlo entre un grupo de instituciones que son, por un lado, veedores de la educación y por otros, proveedores del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo se puede vivir una farsa de esa naturaleza y luego querer culpar a los docentes del país de los pocos resultados de aprendizaje, cuando el sistema está realmente destruido? En este momento el Ministerio de Educación está en una crisis seria de eficacia y de eficiencia. Y si la cabeza no funciona bien, el cuerpo no lo va a hacer tampoco. Bueno, en general, esta es la triste realidad del sistema educativo dominicano hoy en día. Exhortamos una vez más a las autoridades del Ministerio de Educación, a la Presidencia de la República Dominicana, a que tome medidas en el Ministerio de Educación, porque lamentablemente lo que hemos visto es que aquí no hay ninguna garantía del derecho a la educación. Ir a la escuela, per se, no garantiza una educación. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en este su espacio, el Observatorio Educativo. Les espero el próximo viernes para que podamos seguir estudiando y podamos seguir conversando sobre qué pasa en nuestro país con la educación pública en un esfuerzo por realmente mejorarla. Les espero el próximo viernes. Gracias.